Bueno, yo soy Elisa Velasco y he realizado mi etnografía aquí en la ciudad de Granada. Lo que quiero contaros muy brevemente, porque además imagino que ya esta mañana han pasado más compañeros contando también los resultados de la etnografía y todos vamos a hacer hincapié en lo mismo, pero un poco sí me gustaría que conocierais cuál es la contextualización del centro educativo en el que se ha llevado a cabo la etnografía, ¿no? Cuál es la composición del centro y dónde está situado, y luego hacer unas conclusiones breves de la etnografía que se ha hecho en la etapa de ESO, de cuarto de la ESO y en primero de un ciclo formativo de grado medio. Me parece interesante explicar cuál es la contextualización del centro educativo, porque es una zona de la ciudad que está en expansión en las últimas décadas. Esto significa que es una zona de Granada donde están aumentando los recursos, ¿no? Los recursos municipales, de ocio, de investigación. Esto hace que el perfil sociodemográfico y cultural de la familia sea distinto al de otras zonas de Granada, ¿no? Tenemos familias, las familias pertenecientes al centro educativo tienen un capital socioeconómico y cultural medio alto. La mayoría de los progenitores tienen educación superior, una educación superior con una situación laboral estable y segura, ¿no? Entonces, esto hace que a la hora de hacer la entrevista no era lo mismo. Yo he trabajado muchas veces en zonas de exclusión y cuando hablas con los menores de una zona o de otra sí ves mucho la diferencia también en temas relacionados con lo afectivo y lo sexual, ¿no? Entonces, por eso sí me parece interesante que supiera ahí un poco dónde estaba contextualizado el centro. En el centro se estudia educación secundaria obligatoria, bachillerato y, como he dicho, ciclos formativos de grado medio y superior. Se trata de un centro bastante puntero en la ciudad de Granada a nivel de planes. Tienen un plan de igualdad bastante potente, además de tener el Rincón Violeta que por la Junta de Andalucía deben tener, tienen dos cosas como que son bastante interesantes, ¿no? Por una parte, la creación del grupo feminista LGTBIQ+, que no me quiero dejar ninguna letra, y es interesante porque han creado un grupo donde se reúnen 2 veces a la semana jóvenes y profesores del centro que quieren trabajar algún tema que tenga que ver con la identidad de género, con la igualdad, la coeducación, y proponen y trabajan distintos temas. Esto es muy interesante. Yo no lo conozco en ningún otro centro. Y luego, por otra parte, el plan de igualdad se trabaja mucho, ¿no? Yo soy profe de secundaria, trabajo en un centro y sé que los planes de igualdad no en todos los centros se trabajan mucho y bien, sino que, bueno, hay que hacerlo por cubrir un poco la burocracia, pero no se trabaja. Aquí sí se trabaja mucho, se trabaja de manera transversal en las distintas materias de las distintas etapas y, por otra parte, se trabaja también de manera cooperativa entre las distintas etapas. Se hacen actividades entre la ESO, bachillerato, los ciclos, es decir, que trabajan mucho con dinámica y también llevan a mucha gente que, bueno, que es especialista en la materia, ¿no? Del tema que nos ocupa. Entonces, bueno, eso es interesante. Vale. Respecto a las conclusiones, como he dicho, la etnografía centrada en la ESO ha sido en cuarto de la ESO. Hay una conclusión bastante general que es la que se puede extraer así como principalmente de todas las entrevistas, ¿no? Y es que las relaciones afectivo-sexuales influyen en el alumnado de la etapa de la ESO. No siempre influyen para mal, ¿no? Cuando pensamos influyen en el alumnado, lo primero que pensamos muchas veces, bueno, pues influyen negativamente. Había muchos alumnos y muchas alumnas que decían que efectivamente le había influido, ¿no? Y lo manifestaban literalmente, pero no siempre le habían influido para mal, sino que le habían influido, pues si he estado con una chica, he estado con un chico que ha estudiado, que ha sacado buenas notas, pues yo me sentía de alguna manera obligado o obligada a estudiar y eso me ha influido, ¿no? Y esa es la principal conclusión. Cuando nos metíamos a hablar de las redes sociales, si influían o no, si influían,
era también por la pareja, influían positiva o negativamente porque la pareja influyera positiva o negativamente. O sea que eso es como, en casi todos los casos, eso es lo que se ha extraído. Sí es verdad que existe una mínima parte del alumnado que dice que ha afrontado su trayectoria escolar sin la influencia de las relaciones afectivo-sexuales que ha tenido, que la ha afrontado y desde a mí mi pareja nunca me ha influido, yo sé lo que tengo que hacer o no he hecho nada o he tenido un fracaso, pero he tenido un fracaso porque, bueno, pues porque no he estudiado, no porque nadie me haya influenciado. Pero sí, esto es el mínimo tanto por ciento de todas las entrevistas del grupo de cuarto de la ESO con el que estuvimos trabajando. Luego, primero hicimos las entrevistas de la ESO y después pasamos a las entrevistas de FP. Esto fue interesante porque se vieron algunas diferencias. Primero, el 100% del alumnado de FP eran mujeres. Comparándolo con el alumnado de la ESO, que era más o menos el 50%, 50 y 50, en FP el 100% del alumnado eran mujeres, con lo cual la entrevista específicamente con cada persona, centrándonos en lo que decía cada una de las chicas, sí había cosas muy interesantes, ¿no? Como historia y trayectorias muy interesantes, pero bueno, luego como conclusiones generales sacaremos otras. Más edad de media que la ESO, claro, un ciclo formativo de grado medio, aunque no tiene por qué ser mucha más edad, sí era más edad, muchas más experiencias afectivo-sexuales que en la etapa de la ESO. Llama la atención que la FP sigue siendo una alternativa al fracaso escolar en muchas ocasiones, a pesar, ¿no?, de lo que se está trabajando para que la FP se vea de otra manera, sigue siendo una alternativa al fracaso escolar. Y esos años de diferencia con los alumnos, con el alumnado de la ESO, sí hace que sean unos años como muy importantes, ¿no? Son esos años en los que se dispara o en los que la mayoría de los adolescentes viven sus primeras relaciones afectivo-sexuales. Teniendo en cuenta estas diferencias, las conclusiones de la etnografía de FP con este grupo de primero basado totalmente en mujeres es que, a diferencia de la ESO, que decíamos que todos sentían, o la mayoría sentía, que las relaciones afectivo-sexuales habían afectado a sus trayectorias escolares, en la etapa de FP no lo entienden así. No lo entienden o por lo menos no son conscientes de ello. Me explico. No lo dicen explícitamente, ¿no? Los verbatim no dicen, ella lo que explícitamente explicaban era que no, que dependía de muchas cosas, pero que no tenían por qué ser las relaciones afectivo-sexuales las que hubiesen hecho que hubiese un fracaso o no escolar. Sin embargo, luego cuando hablábamos de distintos temas, sí, pues decían las redes sociales. Pues sí, las redes sociales, sí, bueno, porque cuando estás todo el día en el centro y estás con el móvil o estás hablando con la pareja o con quien te gusta, bueno, pues entonces ya te está afectando. A lo mejor no eres consciente, ¿no? Y no lo dices así de manera explícita, pero de alguna manera sí te pasa. Como digo, los motivos que daba este grupo de alumnas para el fracaso escolar no eran las relaciones afectivo-sexuales, sino que hablaban de que ha habido un cambio de centro y he estado haciendo la ESO en un centro y al meterme en FP en otro, pues eso me ha afectado, las relaciones de mi familia, la desestructuración familiar, en muchos casos los divorcios de los padres, la influencia del grupo de iguales. Ellas hablaban de la influencia de los amigos, pero muchas veces dentro de sus amigos estaban hablando de las parejas, ¿no? Malas prácticas docentes, me llama la atención, hubo varias personas, varios casos en los que hablaban de, echaban la culpa, ¿no?, directamente del fracaso escolar a los docentes que habían pasado por su etapa educativa, y luego había también personas que reconocían que la desgana o la apatía de esa edad había hecho que, bueno, pues que no tuvieran un éxito escolar. Esto ya lo he dicho, que lo del que no hablaban, ¿no? No hablaban directamente de que hubiera un fracaso escolar debido a las relaciones, a las prácticas sexuales, a las relaciones afectivo-sexuales, a las redes sociales, pero sí de manera indirecta afectaban mucho. Y ya está, yo quería poner esto, ¿no?, porque la sensación muchas veces que hablaba, ¿no?, con el alumnado era que
lo que quiero, ¿no? Estoy enfocada en lo que quiero, pero luego realmente muchas veces lo que necesitaba, ¿no? El alumnado era diferente a lo que se enfocaba. Y ya está.